Buenas tardes. El día de hoy con mi grupo les venimos a presentar lo que es empalme en espiral y espiral inversa. ¿En qué consiste este tipo de empalme? Básicamente el empalme en S, conocido técnicamente como una curva inversa o con curva de sentido contrario. Es un elemento horizontal compuesto principalmente por dos curvas, las cuales tienen una transición de espiral-círculo-espiral. Este tipo de curvas son continuas y poseen sentidos de giro opuesto. Es decir, si estamos en una tangente y entramos a una espiral, digamos que el primer giro va a ser a la derecha y el siguiente giro va a ser a la izquierda. Eso se le conoce como espiral. Cuando se utilizan espirales de transición, estas espirales permiten un acceso directo a lo que sería la unión entre estas dos sin presentar ninguna tangente entre ellas. Digamos que la espiral de salida de la primera curva es la espiral de entrada para la segunda. Listo. Teniendo en cuenta esto, este tipo de espirales o tipo de empalmes se presentan en diferentes tipos de terreno, o bueno, principalmente en terrenos montañosos y terrenos algo como volátiles en sus placas tectónicas. Digamos que se utilizan cuando son laderas de pasos estrechos, sitios donde no se pueden hacer grandes autopistas, donde no se pueden hacer tangentes ya por su terreno. Entonces se toma la opción de utilizar este tipo de vías. Digamos que las curvas inversas mantienen la vía pegada a su topografía del terreno, permitiendo minimizar el daño en el terreno. Otra cosa son las restricciones de trazado o condiciones físicas. Entre esas condiciones físicas puede ser que haya un río, que haya una laguna, no sé, una infraestructura, un edificio, puentes, túneles o incluso áreas protegidas, ya que en Colombia presentamos muchas de estas. No se puede trazar una tangente cruzándolas, sino que tiene que buscarse la manera de un acceso directo sin perjudicar tanto su entorno. En estos casos se utiliza mucho este tipo de vías. Por ejemplo, no sé, la vía al llano, las cordilleras acá alrededor de Bogotá, si ustedes lo ven, uno va por una tangente, por ejemplo, yendo a la calera. En la calera uno encuentra mucho esta serpiente vagamente conocida, que es un tipo de vía donde se presentan muchas curvas continuas. Listo. Teniendo en cuenta esto, para nuestro trabajo o para este tipo de empalmes, están los elementos de la curva en S, los cuales son el TE, básicamente es como la tangente espiral, que es como el inicio de esta vía, que básicamente es, vamos por una tangente, como anteriormente lo expliqué, vamos recto por una tangente y se coge una curva. Eso ya sale como el TE. El EC es como el espiral círculo, punto donde termina la primera espiral y comienza el primer círculo. Y el CE es lo contrario a lo anterior, que es el EE. Digamos que el EE es como espiral intermedio. Es como el punto común donde la espiral de salida de la curva 1 se une con la espiral de entrada de la curva 2. A eso se le conoce como el punto EE, que es el intermedio. Y por últimas está el ET, que básicamente consiste como en la espiral tangente o el final. Salimos de este circuito de curvas y encontramos una tangente recta. A eso se le conoce como una ET. Entonces, esos son los elementos de la curva que hay que tener en cuenta para el trabajo de un diseño geométrico de vías adecuado. Entre esas, para nuestro ejercicio tuvimos como resultado en Excel y en Civil. En Excel se puede presentar por medio de todos los datos, por todas las coordenadas que tenemos, se analiza que son dos curvas continuas, como ya se les ha mencionado. Y en Civil se ve la misma curva que en Excel, pero ya
transportando las coordenadas del Excel a nuestro Civil. Y este sería nuestro trabajo desde estas dos perspectivas. Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Diego. Hoy les voy a hablar sobre la parte del Excel, de la curva S con espirales que nos envió el profesor. En este Excel nosotros nos podemos dar cuenta que el diseño de la vía es en curva S. Si pues nosotros en algún momento hemos visto una carretera que cambia de dirección sin un tramo respecto al que se pare, eso es una curva en acción. Las curvas en S es técnicamente el empalme inverso, donde es la unión de dos curvas circulares continuas. Entonces, donde la primera gira hacia un sentido, un ejemplo que sea hacia la derecha, y la segunda gira inmediatamente en el sentido opuesto a la izquierda. Pero lo que hace segura esta curva son las espirales en transición, ya que estas son el amortiguador que nos garantiza que el conductor no sienta un cambio brusco de fuerza centrífuga, que esto permite un cambio gradual en la curvatura. También es importante que una transición suave del peralte, la inclinación lateral, que es la inclinación lateral de la carretera. Bueno, como siguiente están los puntos claves de la geometría de la curva, los cuales son 7. Acá en la hoja de cálculo nos muestra que es TE, que es la tangente espiral, S1, que es espiral círculo 1, CE1, que es círculo espiral 1, luego pues está EE, que es espiral espiral, y S2, espiral círculo 2, CE2, círculo espiral 2, y ET, espiral tangente. Bueno, entonces, ¿qué es la tangente espiral? Es el inicio de la curva y ahí es donde finaliza el recto inicial, el tramo recto inicial. Luego está la espiral del círculo 1, que es el fin de la espiral, y comienza el tramo de radio constante. Está el círculo espiral 1, que es el fin del tramo circular, inicia la espiral de salida. Luego está espiral, que este es el punto central o de flexión, que pues prácticamente es donde la espiral de la salida de la curva 1 se une inmediatamente con la espiral de la entrada de la curva 2. Esto marca el cambio de sentido de giro. Espiral círculo 2 es el tramo del radio constante de la segunda curva. Es círculo espiral 2 es el fin del tramo circular y comienza la espiral de salida. Y el ET, que es el espiral de tangente, es el fin de la curva 2. Bueno, ya para los parámetros de diseño, antes de empezar los cálculos, nosotros pues la hoja necesita unos datos de diseño, los cuales se seleccionan unos valores en función a la normativa vial que se encuentran en el envías y la velocidad de diseño que hayamos definido para el tramo. Entonces se necesita como tal la CIMOD de entrada, que nos la dan, los dos radios, el radio 1 y el radio 2, los cuales los radios de las curvas circulares deben ser iguales o superiores al radio mínimo, calculado con la velocidad de diseño. En una curva en S no siempre son iguales. Las longitudes de espiral, que también nos la dan, esta longitud nos permite el desarrollo completo del peralte de un lado a otro. Este es un valor crítico que garantiza la seguridad y la comodidad del viaje. Ya para los cálculos, prácticamente el Excel hace toda su magia y acá nos genera la geometría pues, de la curva. Entonces el cálculo principal se centra en el coloide o en la espiral de transición. Entonces el objetivo es transformar el cambio gradual de la curvatura en coordenadas X y Y.
Entonces, primero lo que hicimos es la ley del producto y el parámetro A. Entonces, este concepto básicamente es fundamental para la espiral, que se basa en la ley del producto que relaciona inversamente al radio de la longitud. Entonces, la fórmula va: R es igual a L, perdón, la fórmula es R por L es igual al cuadrado. Entonces R es el radio de la curva en ese punto, L es la longitud recorrida desde el inicio de la espiral y A es el parámetro de la espiral, que este se define tan rápido que cambia la curvatura. Listo, seguimos. Entonces el desplazamiento del círculo, que lo vamos a definir como P minúscula. Pues para empezar, este es otro cálculo fundamental del desplazamiento. Entonces acá la espiral está obligada a que el arco circular se mueva ligeramente hacia adentro para poder empalmar correctamente. Este desplazamiento es clave para ubicar las coordenadas X y Y. Entonces la fórmula es P es igual a la longitud de la espiral al cuadrado sobre 24 por el radio. Listo, luego con las coordenadas de replanteo, finalmente se usa unas fórmulas integrales más completas, como la serie de Taylor, que define la fórmula exacta de la espiral. En el Excel, la hoja calcula las coordenadas norte y este para cada punto. Entonces, lo importante es entender que la fórmula de la espiral nos da las componentes X y Y respecto al punto inicial. Entonces, las cuales luego se retornan usando el azimut de entrada para obtener las coordenadas finales. Acá pues ya con todos estos datos se saca este gráfico y ahí nos da, pues podemos ver la espiral en S. Entonces, para el punto este es igual al punto este inicial más la distancia calculada por el seno del azimut. Y para el punto norte es igual al punto norte inicial más la distancia calculada por el coseno del azimut. Bueno, ya como resultado, todo el proceso culmina básicamente en la cartera de replanteo, que es la tabla final que vemos pues acá, en esta parte. En nuestra receta para el terreno, la progresiva, la distancia acumulada es a lo largo del eje, las coordenadas norte y este, que son las coordenadas precisas para que pues básicamente el topógrafo pueda marcar el eje de la carretera con un GPS, una estación total, pero pues con esto nosotros luego ya pasamos los puntos a comas y toda la vaina para pues ya subirlo al Cibel. Ya mi compañero ahorita les explicará eso. Y la azimut y la deflexión, que son los datos angulares que facilitan la verificación y el replanteo en campo. Y ya de esta manera la curva en S transforma la teoría geométrica y los criterios de seguridad en la información práctica que se requiere para construir una vía. Muchas gracias. Listo. Ya después de haber abierto nuestro Excel y teniendo estas coordenadas, la inicial y los centros de curvas, podemos importarlas y traer nuestras coordenadas a nuestro Civil 3D. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero creamos un grupo de puntos lados nuevos, lo llamamos como, pues, no sé, como queramos. En nuestro caso lo va a llamar, en mi caso lo va a llamar empalme en S, empalme en S. La vamos a aplicar, la vamos a aceptar, le damos acá en herramienta de creación de puntos, importar. Entonces yo lo guardé, yo esto lo había hecho previamente, de extraer las coordenadas y guardarlo en un archivo tipo CSV delimitado por comas. ¿Por qué? Porque Civil 3D solo reconoce ese archivo.
buscamos, yo lo guardé con punto norte este z y descripción delimitado por comas. Corroboramos acá abajo que es la descripción del punto, el norte, el este, la z. Nuestra elevación que es 0, porque pues en el Excel no la especifica, entonces la asumí como 0. Añadir a nuestro grupo de puntos, vamos a aceptar. Aquí, mira. Entonces, esto es nuestro punto inicial, nuestro punto final y nuestro centro de rayo. ¿Por qué decidí meter el centro de rayo? Porque nos vamos aquí a la creación, acá en normas de diseño. No vamos a habilitar nada porque eso es un ejercicio demostrativo. Entonces no vamos a habilitar nada de las normas de diseño. Nos vamos acá, damos a aceptar. Mira, acá tenemos varios tipos de curvas. Aquí a unos que nos interesan por el momento es este, centro y rayo. Entonces, ¿por qué? Porque tiene un rayo bueno, entonces, sentido horario, sentido antihorario. Entonces, esta es sentido horario. Y tenemos un rayo de 105. 105. Le damos Enter. Este sería nuestra primera curva en teoría. Nos vamos para la siguiente, que es esta. Lo mismo, esta sí es, entonces, esa ya fue sentido horario, esa sería sentido antihorario, porque ya les demuestro por qué razones. Esta tiene un rayo de 140. Le damos Enter. Entonces acá, ¿por qué? Mira, entonces, sentido horario, viene aquí la curva y sentido antihorario. Por eso se eligió ese. Aquí no nos interesa este abscisado, entonces lo eliminamos. Tanto este como este y este. ¿Por qué hice esto? Porque si miramos bien y detallamos bien el Excel, tenemos acá las coordenadas cuando cuando termina la espiral e inicia la curva, cuando termina la curva e inicia la espiral en los dos casos. Entonces, extraemos estos elementos de las curvas y pues los volvemos a cargar estas coordenadas. Volvemos a cargarlas tal cual, como se hizo el paso a paso anterior, en herramienta de creación de puntos, importar puntos. Yo lo había ya guardado previamente, por lo mismo, como por ahorrarlo, pues, por hacer más práctico el ejercicio. Entonces yo lo había guardado como elementos de la curva en ese, le vamos a aceptar, igual, yo lo guardé punto norte este z delimitado por comas, punto norte este z delimitado por comas, le vamos a añadir puntos, le vamos a aceptar, le vamos a aceptar. Entonces, acá podemos corroborar que nuestra curva está donde deseamos o donde tiene que estar, entre teoría, para los dos casos. Entonces, le damos aquí en X, vamos acá, herramientas. Recuerde que no tiene que estar habilitado ninguna norma de diseño porque ese es un ejercicio demostrativo. Le damos aquí tangente, tangente sin curvas, ¿por qué? Porque acá tenemos una entretangencia, un punto inicial hasta acá. No nos sirve, no necesitamos este acotado, es abscisado, perdón. Y lo mismo, acá también tenemos este mismo punto. ¿Qué es este?
cogemos, ahora, tenemos aquí varias funciones, pero ahorita nos sirve esta, para la primera espiral, curva espiral libre entre dos entidades. La seleccionamos, le damos aquí, entonces aquí nos dice seleccionar la primera entidad, o sea, desde donde arranca, que es esta, seleccionamos la segunda entidad, que, bueno, tengo que recortar esto. Bueno, entonces, ya después de haber hecho esto, ya sabemos que pues están bien las coordenadas, podemos eliminar estos círculos. Ya los eliminamos para, era más que todo para corroborar. ¿Por qué? Porque aquí en más curvas fijas tenemos una opción que nos deja diseñar las curvas teniendo dos puntos y un rayo, y los cuales esa información ya la tenemos, que es este sería un punto, este sería otro punto, y el rayo es de, o lo podemos, como aquí está el centro del rayo, podemos llevar el cursor hasta acá, entonces es sentido horario, sentido horario, y finaliza acá. O también podemos hacerlo en la forma más práctica, que ahí pues en mi caso me gusta más, que seleccionamos nuestra primera punto inicial, especifiquemos el rayo, que el cual es de 140, si no estoy mal, sí, 140, 140, enter, y aquí ya sería sentido antihorario, seleccionamos nuestra otra curva, acá, listo. Wow, ya se le ve un poquito más de forma, pero pues está abscisado, no nos interesa. Entonces lo podemos eliminar con este otro y este también. Acá podemos realizar aquí podemos utilizar este comando. ¿Por qué? Porque acá va una entre tangencia, podemos utilizar este comando. ¿Por qué? Porque es una espiral, curva, espiral libre entre dos entidades. Tenemos dos entidades, o sea, nos sirve, entre comillas. O no, no entre comillas, no sirve. La seleccionamos. Dice, selecciona nuestra primera entidad. Seleccionar nuestra primera entidad, no la selecciono. Y seleccionar nuestra segunda entidad. Otra vez. Acá, seleccionar nuestra primera entidad. Y acá está como redactar, quedó bien. Así partir la entidad principal.
Bueno, entonces aquí podemos utilizar este comando, el cual es espiral, curva espiral libre entre dos entidades. ¿Por qué? Porque ya tenemos dos entidades. Entonces dice, selecciona nuestra primera entidad, selecciona nuestra siguiente entidad, menor que 180 grados, nos vamos para acá. Acá es donde nos dice la longitud es de 237.06. Listo, 237.06, enter, y dice 157.77. 157.77, enter, y mira, como podemos observar, ahí se empalmó. Sería nuestra primera espiral. Continuamos con, ahora acá podemos utilizar este comando, el cual es curva en ese flotante con espiral desde curva rápido, punto de paseo. Lo seleccionamos, le damos acá, nos dice seleccionar curva para desplazar a esta, seleccione la espiral de entrada, esta, especifique el segundo punto, este, especifique el radio de la curvatura, el cual es el primero es de 286.054. 286.054, le damos enter, la longitud es de 173.38, 173.38, y le damos enter. Y finaliza acá. Hubieron errores. Bueno, seleccionamos nuestro comando, seleccionamos nuestra curva al azar, seleccionamos nuestro punto de espiral, seleccionamos nuestro segundo punto, que sería la espiral, nuestro primer, que es 237.341, 237.341, le damos enter, la longitud es de 173.38, 173.38, le damos enter y seleccionamos nuestro punto final. Mira, como pueden ver, ya, entonces ya le van cogiendo forma, volvemos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con este para este. Como podemos observar, como podemos observar, ya hicimos acá, nos dio una forma de corroborar esta información, que las coordenadas sean las que nos... listo, compañeros. Entonces, ya quedó nuestro tramo de carretera o nuestra curva en S. Una forma de corroborar esta información de que las coordenadas o desde que nuestra curva en S haya dado en las coordenadas cuáles eran, es de, si observamos en el Excel, aquí abajito nos dan las coordenadas de toda nuestra curva en S. Estas las podemos extraer y pegar ahí. ¿Cómo lo hacemos? Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Tengan en cuenta que yo ya había extraído todas esas coordenadas y lo había guardado en
un archivo delimitado por comas. Yo lo guardo 3, vamos a abrir. Este lo guardé como punto norte, este Z delimitado por comas. ¿Por qué? Porque pues ahí ya no necesitaba una descripción. Solo necesitaba los puntos. Vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Y mira, como podemos observar, todos los puntos cumplen con la ubicación de nuestra carretera. Esto sería todo por el momento. Muchas gracias, compañeros. Que tengan un feliz día.